Éxodo capítulo 23. Tenemos aquí leyes que se refieren al noveno mandamiento. Otras se refieren al sábado y a las fiestas anuales. En los primeros versículos hay un llamado a no tolerar los falsos testimonios. El hombre de Dios jamás debe ser testigo falso ante un tribunal ni en ninguna parte. Un hombre se une con el impío cuando quebranta el noveno mandamiento. Aun si muchos están en el error, el hombre de Dios debe levantarse en defensa de la verdad. Uno puede esperar a menudo que la multitud cometa errores, porque son muchos los que andan por el camino ancho. Pero un hombre de Dios no debe estar del lado de una mayoría injusta. Uno tampoco debe ser parcial con el pobre en su causa. Aunque la ley especialmente protegía al pobre, el entusiasmo por la causa de los tales no debía ser pervertir la justicia. Un juez o jurado debía juzgar de acuerdo a principios y no a la apelación popular. Puesto que vivimos en una época cuando existen movimientos populares de derechos civiles y de los desposeídos, hay que recordar que también deben ser protegidas las prerrogativas de los otros ciudadanos. Si un enemigo estaba en problemas, debía recibir la colaboración en medio de su dificultad. En esta exhortación a ayudar al enemigo personal, se anticipa al énfasis sobre el amor. Probablemente el enemigo se refiere a un hebreo que había sido un adversario en un pleito legal. De todos modos, la demanda por la justicia va más allá que las relaciones personales o legales. El concepto se acerca a las palabras de Jesús de amar a nuestros enemigos. Se llama la atención en este capítulo a no pervertir la justicia. Los jueces de Israel debían ejercer la justicia sin preferencias y sin recibir presentes o sobornos. Se repite también la amonestación de no oprimir a los extranjeros. Aquí la ley indica que se le debía dar el mismo trato en un pleito que el que recibiera un hebreo. La justicia debía ser igual para todos. Otra vez el Señor los hace recordar la historia de ellos. No debían ser injustos para con los extranjeros debido a su sufrimiento pasado, ni para vengarse, ni para sacar alguna ventaja personal del extranjero. El año sabático. Cada 7 años había que darle un año de descanso a la tierra. Para gente dedicada a la agricultura, tal medida debió parecer drástica. La ley fue dada para probar la obediencia de los israelitas y conceder a los pobres una ventaja porque podían participar de cualquier fruto el 7º año, y para que hubiera tiempo también para que el pueblo tuviese una comunión especial con Dios. El año sabático era en ciclo de años lo que el sábado era para la semana. Según el texto, su finalidad era social o humanitaria. Sin embargo, se incluían valores ecológicos y económicos también, porque por medio de él se preservaba la naturaleza y la economía por dejar en barbecho las tierras, pues se renovaban y se hacían más productivas, a la vez que ofrecían una fuente de bienestar social para los necesitados y un refugio para los animales del campo. Tal como el sábado, el motivo era religioso. Dios es el dueño de todo y se preocupa por el mundo y por todo lo que vive en él. El día sábado. No hay aquí ninguna palabra nueva aparte de la declaración del 4º mandamiento. Se repite el propósito de dar descanso y refrigerio a los animales, esclavos y extranjeros. El 7º día pertenecía a Dios. No debían mentar el nombre de otros dioses. Estos sábados eran un constante recuerdo para los judíos de su obligación con el Dios de Israel y de lo que Él hizo por ellos. Las 3 fiestas. 3 veces al año los varones debían aparecer ante Jehová para celebrar fiesta especial. La primera era la de los panes sin levadura, que estaba relacionada con la Pascua. Después de la Pascua la fiesta duraba 7 días. Esta fiesta conmemoraba especialmente la salida de Egipto y era celebrada trayendo dones a Dios. El versículo 15 dice:
ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. La segunda fiesta era la fiesta de la siega. Era Pentecostés, en la cual se presentaban los primeros frutos del campo donde se había cosechado el grano. La tercera era la fiesta de la cosecha. También era llamada de los tabernáculos. Esta se celebraba en el otoño, después de las cosechas. Era una fiesta de segadores que duraba una semana. Era un tiempo de acción de gracias. Los festivales eran un agradecimiento nacional por las misericordias recibidas, tanto las naturales como las milagrosas. Ofrendas en las fiestas. La ofrenda de sangre se hacía principalmente durante la Pascua y no debía presentarse con pan leudado. Nada del cordero, ni siquiera la grasa, debía permanecer hasta la mañana. Lo que quedara tenía que quemarse. En estas fiestas, las primicias de los primeros frutos se llevaban a la casa de Dios, simbolizando así la dedicación de la totalidad de la cosecha. La instrucción que dice no guisarás el cabrito en la leche de su madre parece extraña, pero puede indicar lo erróneo de permitir que aquello que había sido ordenado para la vida, la leche, fuera instrumento de muerte. Parece que la prohibición era por causa de la práctica cananea de cocinar de esa manera, suponiendo que eso impartía mayor fertilidad. La conexión con esta práctica pagana la hacía incompatible para el pueblo de Dios. El Señor quería que Israel no imitara prácticas que pudiesen conducirlos a la idolatría. Promesa divina de victoria. Dios les promete que su ángel estará con ellos. Este ángel fue enviado delante de Israel para protegerlos e introducirlos en el lugar que Dios había preparado para ellos. Este ángel tenía que ser obedecido porque la rebelión contra él no sería perdonada. La autoridad de Dios estaba en él. La obediencia significaría victoria porque Dios peleaba con Israel y sus enemigos serían derrotados. También se les promete que tendrán un cómodo asentamiento en la tierra de Canaán. Si ellos servían y obedecían al Señor, Él bendeciría su pan y sus aguas. Quitaría toda enfermedad de en medio de ellos, protegiéndolos de las enfermedades o curándolos inmediatamente. Se incrementarían sus bienes, sus ganados no serían estériles, tendrían longevidad, completarían el número de sus días, de modo que no serían arrebatados de esta vida por muerte prematura. De este modo, la santidad tenía promesa de vida aún de la presente. Se les promete igualmente que conquistarán y subyugarán a sus enemigos, los que entonces ocupaban la tierra de Canaán, que habían de ser expulsados de allí para dejarle sitio. Hasta las avispas serían usadas por Dios para darle la victoria a Israel. Así como Dios iba delante de ellos dándole la victoria a su pueblo, nuestro Señor Jesucristo ahora va delante de nosotros, guiándonos a aquella promesa maravillosa de la vida eterna, la cual solo podemos tomar por medio de la fe en su nombre y arrepintiéndonos de nuestros pecados, porque en su sangre preciosa somos limpios de toda maldad. Bendiciones.